Queremos enviar un saludo a los hermanos a esta hora que llegan al Facebook, a YouTube. Estamos en directo desde Fusagasugá, Colombia. Bienvenidos, porque esta mañana el mensaje es para la iglesia, pero también para ustedes, para aquellos que conocen de Cristo, pero que están un poco rebeldes, o para aquellos que no lo han conocido. Hoy es el día. Dice la palabra del Señor, hoy es el día de salvación. Bienvenidos, bienvenidos todos, hermanos. Los invito a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, no tenemos nada más que nos informe. También podemos decir aquí que creo que el papá ya aquí ya está en casa, ¿no? Dios quiera, ya salió del hospital. Seguiremos orando por él. ¿Sabe qué dice la Biblia? Orando unos por otros. Entonces, dice la palabra del Señor en Juan 11, 1:45, que ya la leyó, entre otras cosas, ya la leyó John. Y la pregunta que sale de allá, de todo esto, es la pregunta que va a ser clave durante todo este día, durante esta mañana que estemos acá. ¿Cree lo que Dios dice? Porque él hizo una pregunta ahí en este pasaje que leímos. Y voy a ser rápido porque no es fácil, porque tomar una predicación con 45 versos es casi imposible. Los predicadores lo saben, que se cogen temas cortos, pero aquí tengo que hacerlo rápido para poder entrarlos en contexto y tener una idea bien clara de qué fue lo que pasó. Porque muchos de nosotros, hermanos, estamos pasando por tribulaciones en el hogar, por tribulaciones físicas, económicas, sentimentales, emocionales. Y de pronto tenemos la Biblia bajo el brazo y le decimos a los demás que somos cristianos y que creemos en Dios. Pero la pregunta es, no es si cree en Dios, sino si le cree a Dios, que es una cosa muy distinta a creer en Dios. Entonces John estuvo leyendo, y voy a aplicar rápidamente en esta mañana el método inductivo de la Biblia. Lo voy a recordar. ¿Por qué lo voy a recordar? Para que cuando terminemos este estudio esta mañana tengamos una comprensión del tema que tratamos. Que no sea un culto bonito, que no sea una predicación bonita, porque a mí a veces me dicen los hermanos, estuvo muy linda la predicación. No me gusta casi que me digan eso. ¿Sabe qué me gusta que me digan? Me golpeó duro la enseñanza. Me llegó a mi corazón. Porque venir a predicar bonito no es. Todo lo contrario, la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo. Entonces nosotros en el método inductivo tenemos que hay observación, que es leer, ¿no? Tenemos interpretación, que es entender lo que leo. Harta gracia leer la Biblia y no entender nada. Tenemos también la aplicación, que es ¿qué? Vivirla. Y como resultado, porque no es un paso más, sino es un resultado, la transformación. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? La observación es ¿qué dice el texto? Entonces ya saben que hay que orar y leer con propósito. ¿Qué es leer con propósito? Buscando algo. Claro, con interés. Luego viene la interpretación. Entender lo que dice el texto o pasaje. Por eso es bueno meditar la lectura bíblica. No solamente es leerla por leerla y pensar, sino meditar. Meditar es qué está diciendo la palabra del Señor. Y luego viene la aplicación, que es vivir lo que dice el texto o pasaje leído. Es decir, hacerlo parte de mi vida, para que no nos digan, como siempre se ha dicho, que el cura predica, pero no aplica. Entonces, harto poder predicar lindo, poder hablar aquí bonito, y en la casa maltratar a mi esposa, tratar mal a los hijos, ser incoherente con lo que predico, no que seamos santurrones, pero sí nos toca llevar un estilo de vida de acuerdo a lo que la gente sabe que somos.
porque sabe que dice la gente que somos cristianos, o evangélicos, o aleluyas, o como quieran, pero ya tienen un concepto de nosotros. De manera pues que el mundo anda mirándonos cómo andamos, y hoy lo vamos a ver, para poder ellos también tomar decisiones. Y hay veces que nosotros podemos ser piedra de tropiezo para los demás. Transformación es un cambio de vida como resultado de la meditación, comprensión y vivencia de la palabra de Dios. ¿Cuál es el más importante de todos? Claro, porque una persona, oído hermanos, una persona que observa bien la Biblia, que la lee, una persona que la interpreta bien, una persona que la aplica en su vida, no puede seguir siendo la misma del mundo. Debe haber una transformación, hermanos. O algo está fallando. Algo está pasando si yo soy incoherente con lo que predico. De modo pues que el método inductivo es el que más recomendamos, porque hay otro que es el deductivo. ¿Qué es el método deductivo? Como cuando alguien me dice, hermano, me quiero casar, le digo, chévere, bacano, cásese. No, le digo, espérese. Veamos qué dice la Biblia frente al matrimonio. Entonces no es lo que yo piense, sino lo que diga el Señor frente a diferentes temas. Eso es por el método inductivo, no por el deductivo, el de que a mí me parece, o llevo como que me parece mejor por este lado y puedo llevarlo a una hecatombe. Entonces, aplicando este método vamos a estudiar el tema de hoy. Y es rapidito, vayan entonces leyendo allá con propósito o acá, porque John ya lo leyó, sobre lo que pasó aquí. Vamos a Juan 11:1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Estamos mirando un sitio que se llama Betania. Aquí se va a preparar un milagro, y es un milagro asombroso. A pesar de que todos los milagros de Jesús fueron asombrosos, el que vamos a relatar hoy es el más grande de los milagros que hizo Jesús. Y creo que es el último que relata el apóstol Juan en la Biblia. Se está alistando el terreno. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Qué están haciendo ellas? El primer punto, aceptando la realidad. Esto acaba con la doctrina de algunos predicadores que le dicen a uno, no confiese enfermedad. Hace pocos días me encontré con una persona de una iglesia y me dijo, ¿qué hubo, Jorge? ¿Cómo sigues? Le dije, pues ahí enfermo. No ate. No ate. No diga que está enfermo. Le dije, entonces, ¿qué le contesto? Entonces quieren que uno sea hipócrita, que uno vaya con el dolor como me pasa a mí con mi columna cervical y que conteste muerto de risa. Bien. Y por dentro en la casa me quejo. No. Además, claro que también es bueno tener en cuenta lo siguiente, no contarle a todo el mundo. Pero sí hay personas clave que uno le puede decir, estoy enfermo, hermano. ¿Para qué? Para que me ayude a orar, para que también interceda, porque dice Pablo, orando unos por otros. Entonces, ¿cómo hago para orar por mi hermano si viene muerto de risa y me dice, estoy bendecido y no tiene para hacer chirrear la paila en la estufa? Porque le enseñaron a usar una máscara que no diga que está mal. Y eso lo hacen muchos predicadores para no compartir de todo lo que llega a la iglesia. Entonces, si usted está mal, es falto de fe. No crea. Eso de la fe hay que entenderlo muy bien, porque a muchos que no tenían fe, el Señor, como el ciego, como a la mujer de flujo de sangre, como a muchos que no, como a los que vamos a ver hoy, a muchos los salvó sin tener fe, es más, sin conocerlo. Sin conocerlo. O sea que lo de la fe hay que entenderlo bien para aplicarlo bien. Entonces, cuando usted está mal, le dicen, no tiene fe. Y ahí lo tienen toda la vida con el tema de que no tiene fe. Pues enséñale cómo adquirir la fe entonces. Pero no le enseña a decir bendecido. Hay personas que en el carro vienen y no se hablan en todo el camino con la esposa en 20 o 30 minutos de viaje. Y llegan a la iglesia muertos de risa, bendecidos. Mientras vuelven y cogen el carro y se van y no se miran.
Están pasando problemas, están pasando tribulaciones. Y uno necesita contarle a alguien, hermano, ayúdeme a orar por mi hijo, por mi hija, por mi esposo, por mi esposa. Estamos pasando duro, hermano. ¿Eso es malo o bueno? Buenísimo, hermano, porque entonces, ¿cómo nos respaldamos? Y aquí entonces ellas hubieran podido decir, no, Lázaro está bien, es muerto. Lázaro está bien. No, admitieron la realidad del problema, lo aceptaron y se lo llevaron ¿a quién? A Jesús. Y algo interesante de acá, hermanos, es que la angustia no los apartó de la fe. El creyente lleva las aflicciones a Cristo. Porque hay veces que cuando nos angustiamos, muchos reniegan de Dios, hermano. Porque no contesta a tiempo, porque no llega a la hora que quieren. Entonces terminan en pecado peleando con Dios. Y aquí nos está enseñando que el creyente, ellos eran creyentes, no eran solo creyentes, amigos personales de Jesús. Y los amigos personales de Jesús también se enferman y se mueren. Eso de que somos hijos del rey y no nos puede pasar nada malo, no es cierto. Mientras estemos en el cuerpo, estamos sujetos a enfrentar la muerte, la enfermedad o la tribulación. Solamente que de la mano de Cristo es mucho más sencillo que solos. Amén. Claro, de la mano de Él podemos, pero que enfrentamos la muerte, es más, Cristo la enfrentó en la cruz. Es que no entiende uno cómo le quieren cambiar. Estar engañado, no. Es la realidad. El creyente lleva las aflicciones a Cristo. Ahora, aquí hay un problema. Uno no entiende cómo dice el Señor, el que amas está enfermo. No, pues qué amor. Si lo amas, pues no debería enfermarse. Está bien que diga, Señor, el que ama está prosperando. Uy, el que ama, ¿cómo le ha ido de bien, hermano? Porque tú le amas. Pero que le dicen, el que tú amas está enfermo. ¿Esto no es una paradoja? Terrible. Pero ese es el Evangelio. Esa es la vida. Él nos ama y nosotros le amamos. Pero eso no nos excluye de la tribulación, de la enfermedad y de la misma muerte. Entonces, cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? ¿Cómo es posible que una familia que lo ama le manda a decir, el que tú amas está enfermo? ¿Qué haría uno cuando le dicen, hermano, el hermano de la iglesia, llame por lo menos, ore? Cuando nos dicen a nosotros nos llaman a veces a las 7, 8, 9, 10 de la noche, hay alguien enfermo, nosotros le decimos, Carmen Sasalí, venga, oramos por esa persona. Porque es lo primero que quisieran ellos también. Ojalá uno pudiera estar en el sitio donde están enfermos. Pero ¿qué es lo que uno quiere cuando está sufriendo, hermanos? Que le cuente a alguien y que esa persona ¿qué haga? Que reaccione. Pero ¿sabe lo que hizo Jesús? El que ama está enfermo, ¿sí? Ah, bueno. Eso no es nada. ¿Sabe qué más? ¿Sabe qué va a decir más tarde? Me alegro. ¿Qué tal que uno le conteste más o menos eso a una persona que está sufriendo? Tengo a mi hijo grave en el hospital, está agonizando. Chévere. Pero Dios tiene unas contestaciones que si uno no puede comprender esto, termina peleando con Dios. Por eso el tema es, ¿le cree a Dios? Ahora vamos a entrar en contexto. ¿Cómo estaba la situación? Rara vez traigo un mapa, pero es necesario traerlo. Y es lo siguiente, estamos en los tiempos de Jesús, aquí está Jerusalén, por ahí aproximadamente a 4 kilómetros está Betania. Y Jesús está a este lado. ¿Por qué? Porque como lo iban a apedrear, Él tuvo que salir escapándose de la muerte porque pues, le tocaba. Él no sabía, nadie podía matarlo en cualquier momento, sino Él tenía que hacer la voluntad del Padre. Entonces Jesús se viene a esta región de Perea, que es pasando el Jordán. ¿Sabe cuánto hay? 30 kilómetros aproximadamente. O sea que cuando Marta y María mandaron el mensajero, gastó un día para llegar donde Jesús.
No había taxis ni internet. Porque hubiera sido chévere un WhatsApp. Que eso es lo que queremos. Responda sí. Se gastó un día. Por causa de sus enemigos se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando a Juan y se quedó allí. Aquí hay algo interesante. En este sitio empezó Jesús su ministerio. Ahí lo bautizaron. Y antes de morir pasó por ahí. Interesante lo que hizo Jesús como de nuevo en ese territorio. Es lógico decir, hermanos, que el que ama está bien, prospera, todo le sale bien, o aquel contra quien estás enojado está enfermo sufriendo. Esa es una respuesta lógica, ¿cierto? Una persona que está peleando con Dios y está pagando las consecuencias, está sufriendo porque Dios también es justo. ¿Podemos ignorar el sufrimiento? No. ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿Es que Dios no nos ama? Debemos enfrentar de una manera realista las aflicciones. Y es bueno aprender, no porque seamos masoquistas, sino estas hermanas nos están mostrando aquí que en medio de la aflicción no se apartaron de la iglesia. Porque muchas personas cuando tienen problemas se van de la iglesia, o lo contrario, cuando tienen bendición también. Y estas hermanas nos están demostrando que a pesar del dolor de su hermano, porque estaba enfermo, ellos buscaron a Dios. Pero ¿qué pasó? Se queda 2 días y ustedes no se imaginan cuando llegó el mensajero qué había pasado. Se murió. Todo indica que se murió cuando el mensajero salió. Creemos que ya estaba muerto por los 4 días que sucedieron. Es por eso. No porque diga la Biblia, sino por los 4 días. Un día que se gastó yendo. Otro día viniendo son 2. Y 2 días que se murió el Señor, 4. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Qué le quiso decir con esta respuesta el Señor a los discípulos? ¿Nos vamos a ir para allá? Dijo el Señor, tranquilos. Yo estoy bajo la voluntad de mi Padre. Yo estoy haciendo lo que Él me dice. Nadie me va a hacer nada porque estoy andando bajo la voluntad de Él. O sea que nadie lo podía hacer. El que anda de oscuro va a tener problemas, pero yo ando en la luz. Y el que anda en la luz va tranquilo. Yo ando bajo la voluntad de mi Padre. Fue lo que quiso decir. Por eso es bueno cuando nosotros andamos en la luz. O sea, bajo la voluntad. No que no tengamos dificultades, sino que sabemos cómo discernir mucho mejor de la mano del Señor. Petición no contestada. El mensajero llega donde Jesús. Lázaro se murió. Segundo día, el mensajero regresa a Betania, otro día de camino. Ahora imagínense la siguiente escena, hermano, porque la Biblia también es para percibirla. Imagínense que ya murió Lázaro y ellas están, ¿cómo quedan cuando muere su hermano? Pues completamente atribuladas. Están llorando por la muerte de él. Y llega el mensajero y les dice, venga, que mandó decir Jesús que esta enfermedad no es para muerte. ¿Verdad? ¿Cómo queda uno? Si ya está muerto. Y que le digan, esto no es para muerte. Imagínense el caos, la confusión. Ellas eran creyentes, pero por más que sean creyentes, no alcanzaba todavía a captar lo que Dios estaba haciendo. Y nadie lo puede captar fácilmente. El mensajero regresó y les dio esa noticia. Jesús esperó antes de ir a Betania. Ahora, ¿por qué esperó? ¿Por qué el Señor no responde cuando hay lágrimas? ¿Por qué no responde cuando hay una madre angustiada? ¿Por qué no responde cuando hay un padre desesperado? Cuando su hijo le cayó en la drogadicción, cuando llegó a la cárcel.
cuando su hija está en camino rumbo a la prostitución y le clama al Señor, ¿por qué no responde? Esa es la pregunta. ¿Por qué no responde cuando uno está en la iglesia orándole? Yo canto, yo ofrendo, yo colaboro, pero tengo una necesidad. Y como si tú no existieras. ¿Por qué no me responde, Señor? ¿Qué creen? ¿Será que Él se está divirtiendo con el dolor? ¿Será que el Señor es indiferente a la necesidad? ¿Será que Él no se interesa por nosotros? Cuando usted esté tentado a preguntarle al Señor, ¿por qué tú no me amas? Acuérdese lo que pasó en la cruz para ver si eso era amor o era de mentiras. ¿Sabe lo que pasó en la cruz? Fue por amor. Para que una persona insolentemente, como los que estaban en la barca cuando llegó una tempestad y él estaba durmiendo y le dicen, ¿no tienes cuidado nosotros que perecemos? Qué pregunta más terrible para el Señor. Como si Él no tuviera cuidado de nosotros, hermano. Por eso cuando usted está en dificultades, cuando siente que el Señor no le está respondiendo, mire la cruz de Cristo para ver si esos clavos y esas espinas eran de adorno o esa sangre derramada fue por diversión. Fue por amor a nosotros, a usted y a mí y a ustedes que nos están viendo. Fue por ese amor que Él entregó a su Hijo en la cruz. Ahora Jesús va a Betania, han pasado 4 días. Es bueno saber por qué 4 días, porque eso también tiene una connotación cultural. ¿Se imaginan? Porque para los judíos, después de 4 días la persona estaba verdaderamente muerta. Porque hubiera podido alguien decir, fue tan rápido que eso era catalepsia. O fue que se privó y hicieron toda la pantomima mientras se paró otra vez. No, a los 4 días ya oficialmente la persona estaba muerta. Dicho esto, dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, me voy a despertarle. Se fue para allá, pero aún los discípulos no comprendían. Y aquí es donde viene una expresión del Señor tremenda. Dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. ¿Qué quiso decir eso? Con eso. Me alegro por vosotros de no haber estado allí. Primero, si Él hubiera estado ahí, no se muere. Obvio, estaba ahí, pero como estaba lejos, entonces lo que estaba el Señor era haciendo un proceso con ellos para su fe, para que cuando viera algo impresionante. Una simple sanidad hubiera pasado desapercibida, pero Él los estaba llevando a un estadio mucho mayor para poderles explicar cómo es el poder de Dios, por qué es la espera de Él y que vale la pena esperar en Él. Y esa es una de las grandes dificultades que tenemos en la vida cristiana. No sé si ustedes se identifican conmigo, hermanos, pero parece que esperar es de lo más tenaz, esperar en Dios. Y menos ahora cuando usted hace clic y le contestan en Nueva York, o en Nairobi, o en Tibacuy. Sencillito. Le contestan rapidito donde sea. Viene, ahora ya pues venden el café también, le echa agüita caliente y toma café. Y toma todo lo que sea, y todo es así. Y también nosotros queremos que el Señor exprese lo que yo te pido, ¿cierto? Muchos cambian el Padre Nuestro. Queremos que se haga la voluntad aquí en la tierra. Primero aquí y después en el cielo. Pero Él no está de afán. Acuérdese siempre de esto, hermano. Hermanos, los que estamos de afán somos nosotros. Si el Señor estuviera de afán, imaginen lo que hubiera pasado ya, que no estábamos aquí sentados, porque Él ya hubiera acabado con esto. Juan 11, 20, 22. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios se lo dará.
Esa es la pregunta. Entre ellas las dos hubo el mismo comentario. Maestro, si tú hubieras estado acá, él no hubiera muerto. ¿Qué es eso? Confianza en él, fe en él, pero también aceptando la realidad. Somos creyentes, pero se murió. Somos creyentes, pero está en el hospital, hermano. Somos creyentes, pero tuvo una hecatombe económica. Somos creyentes, pero pasó por un mal momento. Pero seguimos creyendo en ti, Señor. Eso es lo que están diciendo ellas. Muchos a la primera catástrofe se van. Muchos a la primera hecatombe no quieren saber más de Dios. Pero estas mujeres nos están enseñando, a pesar de todo, estamos contigo, Señor. ¿Cree lo que Dios dice? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, sí, yo sé que él resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea que Marta conocía del Antiguo Testamento, porque sabía de la resurrección. Le dijo, sí, sí, Señor, yo sé que él va a resucitar, Padre, yo lo sé, pero en el día postrero. Y él es cuando dice una de las 7 expresiones que dijo él en Juan, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ese es el nombre de nuestro mensaje, el título. ¿Crees esto? ¿Cree lo que Dios dice? En los momentos más difíciles Él está diciendo, yo estoy contigo. Y dice Hebreos, nunca te dejaré. Y los salmos dicen, yo estaré contigo, yo te bendeciré. Pero muchas veces lo leemos y somos buenos cristianos mientras no tengamos problemas. Alabamos y glorificamos al Señor mientras estemos bien. Pero cuando viene la dificultad, ya no le creemos. Buscamos cualquier otro tipo, hasta los mismos brujos, para que nos ayuden a salir de un percance. Y si alguien sabe leer el tabaco o el chocolate, vamos rápido. Y con la Biblia en la mano, porque hemos dudado. Por eso Él nos pregunta, y le preguntó a ellas, y nos pregunta esta mañana, ¿creen lo que yo digo? ¿O simplemente escuchas mensajes? ¿O simplemente te simpatiza oír hablar de mí? Pero Él quiere asegurarnos, ¿crees en mí? Porque es muy lindo no solamente decir que yo creo en Dios, sino que le creo a Dios. Y aquí viene uno de los episodios más impresionantes que suceden en la Biblia, hermanos. Jesús ante el dolor humano. Dice María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. La misma línea de su hermana Marta. ¿Se acuerdan que cuando sucedió la primera llegada, Marta estaba haciendo oficio y María fue la que salió a recibir al Señor? Y Marta diciendo, quejándose porque tenía mucho trabajo. Aquí sucedió lo contrario. La que salió fue Marta y María fue la que vino a adorarle. Marta preocupada y María en la adoración. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y aquí está el verso más corto de la Biblia. Jesús lloró. ¿Por qué lloró? ¿Por qué se conmovió? ¿Qué es conmoverse? Es un estado de angustia impresionante. ¿Por qué se conmovió Jesús? Porque los vio. Del muerto no. Pareciera que yo también contesté lo mismo. Cuando contesté en un examen, contesté por el muerto. No porque él venía a resucitarlo. El asunto, ¿cuál fue? Cuando vio a la gente sin Dios y sin ley, sin esperanza, llorando ante un cadáver, dijo, qué tristeza. Se conmovió de ver la humanidad sin Él.
porque los que estaban ahí no creían. Eran amigos de Marta y María, pero no creían en Él. Entonces se conmovió, y Él hoy en día también es lo mismo, es aplicable para hoy. El Señor se conmueve de toda esta corrupción, le duele lo que está pasando en el mundo y quiere que nosotros actuemos, pero también le duele cuando la iglesia sufre, le duele cuando el papá está en el hospital, cuando el niño está en una urgencia, cuando la mujer tiene cáncer, cuando la matriz está en problemas, cuando la próstata está en esas dificultades. A Él le duele también porque somos sus hijos, hermano. No piense que usted sufre y a Él no le interesa. No le crea ese cuento, porque esa es la historia de Satanás, que Él no se interesa por nosotros, pero Él cree en nosotros. Él nos ama y sufre por nosotros, hermanos. Y más cuando tenemos un acusador que está 24 horas allá acusándonos, hermanos. Él sufre porque su sangre derramada en la cruz no puede pasar desapercibida. Jesús lloró. Cuando quiera aprenderse un versículo rápido de la Biblia, busque este. Juan 11:35. Si se le olvida, lo siento mucho. El problema ya es grave. Jesús lloró. Varón de dolores, ¿no? Lloró. Es hermoso saber que Él en esa parte humana se identifica con nosotros. Por eso cuando usted está sufriendo, hermanos, cuando usted clama, se arrodilla y le llora al Señor, acuérdese siempre que está en el cielo un Dios que estuvo en la tierra y que sabe el dolor, la humillación, la calumnia, el maltrato. Él sabe todo eso. Por eso se conmueve cuando nos ve nosotros también angustiados. Una muerte confirmada. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima, o sea que no quedaban dudas que adentro había muerto. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ide ya, porque es de 4 días. ¿Qué le estaba diciendo Marta? No vayas a pasar por ese espectáculo, Señor. Terrible si ya huele. Ella no comprendía lo que el Señor estaba haciendo. Y hasta hoy muchos no comprendemos lo que Él está haciendo. Este tema es aplicable a la salvación. Muertos, todos los que estábamos aquí y algunos de los que están viendo, ellos estaban muchos muertos en delitos y pecados, como estuvimos nosotros, pero un día aceptamos lo que Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Venga acá, yo tengo vida eterna para ti. Y esta mañana está invitando a los que no han puesto su confianza en Cristo, les está diciendo: no sufra más solo, venga a los pies de Cristo. Y Él está listo, hermano, con los brazos abiertos como estuvo en la cruz, recibiéndonos. Jesús, sumiso y reverente. Entonces quitaron la piedra. Ahora hay algo aquí que es bien interesante. Hay algo que el Señor quiere que el ser humano haga. ¿Por qué no quitó Él la piedra? Ahora les explico por qué no quitó Él la piedra. Le dijo a ellos: quítenla ustedes. Entonces, 41-42, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Esa sumisión, ¿no? Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Lo que voy a hacer no soy yo. Lo que voy a hacer, lo voy a hacer para la gloria tuya, porque tú me enviaste. No como aquellos que cogen un enfermo y ordenan: ¡fuera! ¡Salga! Hacen de todo con el pobre enfermo, dándose ellos como la honra y la gloria, y los aplauden. A mí no me gusta que aplaudan en la iglesia, excepto como lo que hicieron hoy con algo diferente a la predicación, un grado. Pero cuando hay algo de predicación, no me gusta que aplaudan, hermano. Porque lo que pasó en la cruz no fue carnaval, ni fueron aplausos. Lo que fue en la cruz fue lo más duro que pudo haber hecho el Padre con el Hijo. Fueron lágrimas, llanto, dolor, para que nosotros vengamos a hacer diversión
con la predicación. No. Él se sometió al Padre. Él hubiera podido decir cuando llegó, venga, les hago un milagro para demostrarle quién soy yo. Pero lo primero que dijo fue, papá, esto es para la honra y la gloria tuya. Y sabe una cosa, hermanos, Él no comparte la gloria con nadie. Por eso aquí ha habido milagros. Y yo les he dicho, nunca nos vayan a idealizar a nosotros por una oración. La honra y la gloria es para Dios, no para nosotros. Él no la comparte con nadie. Y nos hacen un daño. Idealizarnos. Nosotros seguimos a Cristo y Él es el pastor nuestro. ¿Qué más dice ahora? Viene la seguridad en el poder. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Qué dijo? Lázaro, ven fuera. Ahora, ¿por qué dijo Lázaro? Si sabía que Lázaro estaba ahí. ¿Por qué no le ordenó? Ven acá. ¿Por qué dijo Lázaro? Porque si no hubiera dicho Lázaro, se hubieran levantado todos los muertos. Porque Él es el poder, la resurrección y la vida. Por eso lo dijo con nombre propio, hermano. ¿Y sabe que ya nos tiene un nombre propio cada uno de nosotros? ¿Sí sabía? Allá no nos vamos a llamar Jorge ni Felipe. Ya tenemos nombre propio. Tenemos un nombre allá. Y está en el libro de la vida. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y ahí es donde viene esto. Aunque estés muerto, vivirás. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Quitar la piedra y desatarle se los dejó a los discípulos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no hizo él el milagro de una? Y sale el otro, de una vez limpiecito. El Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿no podía quitar una piedra? Él podía quitarla, pero ¿por qué le dijo a ellos? Por una sencilla razón, hermanos. Cuando una persona, lo aplicamos ahora a la iglesia, cuando una persona nace de nuevo, cuando resucita, hay que ayudarla, porque viene con dudas, viene con tropiezos, viene con creencias terribles, viene completamente trastornada su mente. Entonces hay que empezar a quitarles esas vendas mortecinas de la vieja vida para poderlo encaminar por el camino correcto, porque ya es salva, pero trae muchas vendas todavía. Y hay muchos cristianos todavía con vendas de la cochina vida pasada, de la muerte anterior, no de lo que pasó anteriormente. Y mientras no quitemos esas vendas, o busquemos quien nos ayude a quitarlas, vamos a seguir dando tumbos y tumbos y tumbos, un pie en la iglesia, un pie en el mundo, un día estoy acá, otro día no estoy acá, fluctuante, voy, no voy, entro, no entro, porque tiene vendas. Pero aquí estamos para ayudarle, hermanos. Al que tenga esas vendas, solicite ayuda para ayudarle a quitar eso, hermanos. Eso fue lo que hizo. Por eso él no lo hizo, porque eso le toca a la iglesia. Ayudar en el crecimiento espiritual de los hermanos. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué sucedería cuando, no, imagínense que uno esté aquí en la funeraria, aquí en el centro, ya el muerto tiene 4 días, bueno, aquí le echan formol y otras cosas para que no huela. Pero ¿qué sucedería si estamos en la funeraria o en el cementerio enterrándolo y de pronto se abre el cajón y se levanta? Ese cementerio queda solos, claro. Pero muchas aterradas. Mire lo que pasó, hermano. Impresionante lo que vimos. Sí existe Dios. Dios no está muerto. Dios está vivo. Sí creo en Él porque mire lo que pasó. Resucitó a este hombre que estaba muerto. Pero ¿sabe lo que pasó? Entonces muchos de los judíos, cuando dice muchos, no fueron todos, que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús,
los otros no. ¿Por qué? ¿Por qué no creyeron los otros? ¿Cómo es posible que este grupo cree en una resurrección y este dice, no, aquí está como sospechosa la cosa? ¿Tienen vendas? Hermano en Cristo, cuando está atravesando una situación difícil, ¿qué piensa? Cuando parece que nada tiene sentido, ¿qué se le ocurre? Se desmoraliza, se desmotiva. Ahora, yo conozco la iglesia y hay personas que se porque el tinto le salió más pequeño que el del hermano. Estábamos una vez en Silvania y un hermano me ofreció una arepita y con un tinto. Y yo, como si me dan gallina como, tan humilde. Y nunca se me olvida, hermanos, que llegó la hermana de la casa y me dijo, pastor, que otro me dijo, ¿la quiere? Le dije, bueno. Y se puso una hermana, dijo, ¿y es solo para el pastor o es para todos? Se sintió rápido porque me dieron otro pedacito de arepa. Hay personas que se sienten, por eso hay muchos cristianos hipersensibles. Tienen ataduras. Y ahí las cargan y las arrastran toda la vida. Cuando parece que nada tiene sentido, ¿qué piensa? Hermano, cuando todo se desmorona, ¿para dónde quisiera coger? Económicamente quedamos mal, sentimentalmente quedamos mal, físicamente pasó esto y esto y esto. Como hogar y como familia, todo se destruyó. ¿Qué pasa cuando todo se desmorona? ¿Qué pasa cuando Dios para completar? Uno esperanzado en el Señor, porque los que estamos aquí, algunos de los que están viendo, tenemos las esperanzas en Dios, amén. Creemos en Jesucristo, amén. Y queremos que nos ayude cuando necesitamos. Es cierto, amén. Porque entonces, ¿para qué estamos? Lo buscamos a Él. Y dice, en 2 o en 3 años lo visito. Y hay veces que tenemos peticiones de 1, de 2, de 3, de 4 años. Pero adivinen por qué. Él está trabajando. Él tiene propósitos. Y cuando Él se demora, es porque quiere sacar lo mejor de nosotros. ¿Por qué hay hermanos que le responde de una? Y con otros a los pocos días, y con otros a los pocos meses, y con otros ahí nos tiene. Pero eso pasó con Pablo. 3 veces le dijo, quítame este aguijón, en la carne, no era el espíritu ni el alma, en la carne, quítamelo. 3 veces le rogó y le dijo el Señor, bástate mi gracia, te quiero así. Imagínense Pablo donde hubiera estado alentado, y como era judío, orgulloso, estudiado a los pies de Gamaliel. Imagínense Pablo, yo vengo del cielo y les voy a predicar porque yo estuve en el cielo, y él fue llevado al 3er cielo. Entonces el Señor, como sabía el corazón de Pablo, como conocía el corazón de Pablo, permitió que Satanás lo abofeteara, que en el griego quiere decir pegar hasta destrozar. Probablemente dicen que le trató como de desfigurar y quedó con un problema en la vista, probablemente. Y nunca el Señor se lo quitó, así lo llevó hasta la tumba. Y muchos de nosotros el Señor nos tiene de esa manera porque Él sabe lo que va a pasar más adelante con nosotros. Él conoce nuestro corazón. Por eso Él no da todo lo que le piden, no crea eso. Pídalo y reclame, no lo crea. Háblele al Señor, pídale y Señor, si es tu preciosa voluntad, que se cumplan tus propósitos en mi vida.
No lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Esa sería una iglesia, ese sería un cristianismo sujeto a Dios, obediente a Dios, adorador de un Dios, hermanos. Pero nos enseñan a que pídalo y reclámelo. No. Con Dios, mire, los amigos de Dios se mueren, los amigos de Dios se enferman, los amigos de Dios lloran y Él también llora. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y Él lloró porque estaba 100% humano, así como era 100% divino, sufrió como humano. Por eso no se preocupe, hermanos. Cuando esté pasando por una tribulación, clámele al Señor y a su tiempo Él responderá. Pero nunca crea que lo abandonó. Nunca crea que Él es sordo. A mí hay varios hermanos me han dicho, pero el Señor no oye. ¿No oye el que hizo los oídos? ¿No va a oír el que hizo los oídos? La otra vez fue a una iglesia y me dijeron, ora hermano, porque el Señor esta mañana va a calzar muelas. No, pues se volvió odontólogo, dentista. Le quitó el trabajo al hermano Enrique Leal. El Señor no quita, el Señor nunca coloca calzas. Y el Señor nunca remienda zapatos. O me pone nuevo, o me lo regala nuevos. No fue a remendar a Lázaro, muerto para que yo lo resucite y no a pedazos, sino total. Porque el poder de Dios es ese, hermanos. Tenemos un Dios que lo utilizamos para muñequerías. Pero es un Dios grande, hermano, el que nos está hablando esta mañana y el que estuvo allá. ¿Qué pasa cuando la misma enfermedad trae hasta la muerte? Es horrible estar enfermo. Yo estuve en coma. Es horrible, inmundo y solo. Es donde uno puede llegar a pensar que no hay Dios. Pero años después me doy cuenta aquí que sí hay Dios. Que lo que estaba haciendo era trabajando, puliendo. Y hay veces que nosotros somos como, a alguien le gustó que le dijeran, usted es como un diamante. Y dijo, ay, sí, yo soy un diamante, pero no supo por qué. A mí cuando me dicen, usted es como un diamante, sí, porque difícil de pulir. Duro de pulir, hermano. Y Él lo que hace con nosotros es que nos va llevando tiempo, está probando la fe, si es cierto que cree en mí o simplemente es de iglesiero, de domingo a domingo, o porque es porque carga la Biblia, o porque hace esto, voy a ver. Y el Señor lo lleva porque está probando nuestra fe, porque Él quiere adoradores en espíritu y en verdad. Ese es el Dios de la Biblia, hermanos. ¿Cree lo que Jesús dice? No importa el momento, hermanos. Si la situación es difícil, si cuando las cosas no tienen sentido, si cuando todo se desmorona, cuando Dios se demora, cuando la enfermedad trae la misma muerte, créale lo que Jesús dice. Si no lo levanto hoy, mañana estará conmigo también. ¿Sabe por qué? Porque quien muere en Cristo, de una vez está arriba con Él. Todo creyente que muere, inmediatamente está en la presencia del Señor. Pablo lo dijo. Yo no sé si morirme y estar en Cristo o quedarme para seguirle sirviendo a ustedes. O sea, que Dios lo permite. No sé si Él también lloró porque no le gustó tener que volver a bajar a Lázaro de donde estaba. ¿Sabe dónde estaba Lázaro ya? Venga otra vez Lázaro a la tierra para que me sirva aquí de testigo. Pero lo hizo. Él no es indiferente al sufrimiento. Se toma el tiempo necesario porque quiere lo mejor para sus hijos, para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Se acuerda cuando le preguntaron por qué este niño nació ciego y mudo? ¿Quiénes pecaron? ¿Fue él o sus papás o quién? Dijo, ni los padres ni él ha pecado, sino para la gloria de Dios. ¿Sabe por qué estamos aquí sentados? No para que estemos alentados económicamente bien, no estamos aquí sentados para estar felices, regodeándonos de felicidad. ¿Sabe para qué estamos aquí sentados? Para glorificar a Dios a pesar de las circunstancias, hermano. Pase lo que pase, con problemas o sin problemas, la gloria debe ser para Él. Y Él se va a satisfacer, y Él nos va a bendecir, y Él nos va a sacar de este valle por los que muchos estamos pasando. Él lo quiere hacer, hermano. Él no quiere que estemos en sufrimiento. Él nos va a sacar, hermanos.
Pero la pregunta es, ¿cree lo que Él está diciendo? Todo es para la gloria de Dios, hermanos. Ahora quiero hablar esta parte final con las personas que no han creído en Jesucristo. Y es posible que aquí haya esta mañana alguien que no ha puesto la confianza en Jesucristo. Yo no le voy a decir, levante la mano, venga y haga una oración de fe, porque eso no existe bíblicamente. Uno se salva por creer en Jesucristo, en la obra de Jesucristo en la cruz, lo que pasó en el Calvario. Cuando a uno le dicen eso, que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó, ahí viene la salvación, no por hacer una oración. Uno se salva es cuando cree, cuando le explican el Evangelio. Lo acepto la obra de mi Señor Jesucristo en la cruz. Y sé que hay alguien que esta mañana es posible que no haya puesto su confianza en el Señor. Jesús dijo, mire lo que dice el Señor, hermanos. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y multiplicó los panes y los pescados para demostrarlo. Acuérdense que una vez le dio comida a 5,000 y otra vez a 4,000. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y quitó las escamas de los ojos del ciego para demostrarlo. Él es, hermano. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y resucitó a Lázaro para demostrarlo. Él quiere hacer hoy un milagro en su vida. Usted que me está viendo, usted que puede estar acá. Es el milagro más grande que la resurrección física. Es el milagro del nacimiento espiritual. ¿Qué es el nacimiento espiritual? Que acepte la obra de Él en la cruz. Todo ser humano que acepte lo que pasó en el Calvario, que esa sangre derramada era para lavar sus pecados, por el perdón, porque éramos todos dignos de merecer la muerte. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Todos deberíamos haber muerto ya por el pecado de Adán y Eva. Todos nacimos por fuera del paraíso. Hubiéramos nacido adentro, no había habido problema. Es que nacimos por fuera del paraíso, y al nacer por fuera del paraíso nacimos lejos de Dios. Nacimos espiritualmente muertos. Pero Él vino a dar su vida en rescate por nosotros, y Él quiere esta mañana decir, ¿quieres creer lo que yo te estoy diciendo? Te lo estoy diciendo en el Evangelio, no son mis palabras, yo estoy predicando la palabra de Dios, no la mía. ¿Quiere creer lo que Jesucristo dice? Si usted nunca ha confiado en Jesús, venga a Él ahora mismo, entréguele su vida. Él tiene algo mejor para usted. ¿Sabe qué es? La salvación y vida eterna. ¿Lo cree? Muchos de nosotros, algunos de nosotros estamos pasando por momentos difíciles, pero le voy a decir esta mañana, hermanos, Marta y María nos prueban que los amigos de Dios tienen problemas, que los amigos de Dios pasan por circunstancias difíciles, que los amigos de Dios se enferman y que los amigos de Dios se mueren, de manera que no le tengamos miedo ni terror a la muerte. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos a pasar la eternidad con Él. Y tarde o temprano, si ponemos la confianza, Él puede hacer sanidades hoy en día. Y Él hace milagros hoy todavía como hace 2000 años, hermanos. Acerquémonos a Dios, dice la palabra del Señor, y Él se acercará a nosotros. ¿Lo cree? Sí, voy a orar por alguna persona que quiera en su corazón esta mañana relacionarse con Jesucristo. No le dé más tiempo al tiempo. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de predicar, hoy es el día de abrazar a alguien, hoy es el día de amar, hoy es el día de perdonar, hermanos. Pero Dios nos pasa por un horno de aflicción, a ella nos pasó por ese horno, y a muchos de nosotros nos puede estar pasando por ese horno de la aflicción, porque Él quiere purificarnos, para que verdaderamente nosotros le amemos, le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Padre, gracias por esta mañana. Señor, gracias porque tu palabra es la verdad. Gracias porque tu palabra ha sido expuesta, Señor. Te agradecemos inmensamente que nos enseñes a través de Lázaro, de Marta y de María lo que pasó. Y hay algo especial que vimos en Lázaro. Es de un hombre que se escribe harto en la Biblia
y no pronunció una sola palabra, porque no sabemos por la Biblia que Lázaro haya hablado algo. ¿Esto qué es? Un testimonio impresionante de que con solo mostrar la vida, con solo decirle a los demás lo que tú has hecho con nosotros, con dejarnos ver ante los demás, muchos van a llegar a tus pies. Y eso fue lo que pasó allá, cuando vieron a Lázaro, y eso fue lo que aterrorizó a los judíos y a los romanos, que cuando vieron a Lázaro muchos creían en Jesucristo. Padre, ayúdanos a que cuando la gente nos vea, entonces podamos ser de buen testimonio para que lleguen a tus pies, Señor. Ayúdanos a ser luz, ayúdanos a no ser tropiezo. Danos esa fuerza, Señor, para creer en ti, para no andarnos quejándonos ante todo el mundo de nuestra desgracia o de nuestras situaciones, para que la llevemos a la iglesia y para que la llevemos a ti, Señor. Ayúdanos a ser como Marta, que a pesar del dolor, nunca se alejaron de ti. Y María, cuando te vio y su hermano estaba muerto, se postró a tus pies. Hay adoración en medio del dolor. Ayúdanos a comprender que a pesar de las dificultades, qué bueno es adorarte a ti, Señor. No pelear contigo. Ellas no te dijeron por qué, ni ellas exigieron nada, ni te amonestaron, ni reclamaron nada. Ellas simplemente dijeron, si tú hubieras estado acá, porque tenían fe en ti, Señor. Ayúdanos a no pelear contigo, ayúdanos a no reclamarte nada, ayúdanos como tu Hijo amado a someternos a ti, Señor. Te agradecemos que sensibilice nuestros corazones, que nosotros andemos en humildad contigo. Padre, si aquí hay alguien esta mañana o de los que nos está viendo, alguien que no ha tenido esa relación contigo, yo te agradezco, Padre, que tú le toques ahora mismo, Señor, el corazón, le sensibilices para que crea en ti, por tu palabra, por lo que hiciste en la cruz. Sálvalo, Señor, como nos salvaste a nosotros, y ayúdanos a ser instrumentos tuyos para la salvación de muchos, porque te lo suplicamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, con acción de gracias. Amén, Señor. Aleluya.